Mientras que en 2016 el actual ministro de Ambiente Daniel Peña cuestionaba a Raúl Sendic con la frase de Chespirito dígame licenciado por haber ostentado un título que no tenía, el entonces diputado aseguraba en su biografía parlamentaria 2015-2020 que era licenciado aunque se recibió en 2022. Por esta contradicción, una agrupación colorada pidió hoy que sea sometido al Tribunal de Ética y la integrante del Comité Ejecutivo Nacional, Carolina H., dijo que Peña levantó la vara ética tan alta al retirarle la confianza que se la pasó por alto. H. también criticó al presidente Lacalle Pou por ser duro con los de abajo y tibio con el de arriba al ratificar a Peña como ministro. Desde el Frente Amplio ya pidieron la renuncia del secretario de Estado por cuestión de honestidad intelectual, mientras que los demás sectores de la coalición multicolor por ahora solo dicen que el tema lo tendrá que resolver Ciudadanos, cuya bancada lo va a recibir el lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MB Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo en un mediodía muy caluroso con 26 grados. Según Inumet, la máxima va a estar sobre los 30 grados y la tarde se va a presentar con un cielo cubierto, con precipitaciones y también tormentas, con un viento que estará soplando del sector este de entre 10 a 40 kilómetros por hora. Como siempre vemos a esta hora, algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que en Juan Acosta, entre el Camino Chimborazo y hay allí un corte por trabajos de OCE hasta las 18 horas, o que aquí cerquita en Gaboto, entre Rodó y Guayabos, hasta las 4 de la tarde va a haber un trabajo de hormigonado, o que en Malvin, en Belsen y Colombes, entre Colombes y Ámsterdam, hasta las 5 de la tarde también trabajo de hormigonado. Algunos de los datos que tenemos para compartir con ustedes sobre la movilidad en Montevideo. Y ahora compartimos otros títulos de esta jornada. El fiscal Rodrigo Morosoli formalizará en las próximas horas a la dirigente del Partido Nacional, Romina Celeste, por la agresión a una funcionaria de la Intendencia durante presencia de Lula en sede comunal. La Coordinadora Popular y Solidaria denunció que desde hace 2 semanas le cortaron el suministro de harina y huevo, clave para los merenderos. Para Álvaro Padrón, la visita de Lula a Uruguay será la más importante que tendrá este periodo de gobierno, aunque significó la muerte del TLC con China que buscaba el presidente Luis Lacalle Pou. La Intendencia de Montevideo seleccionó los 5 proyectos que financiará este año mediante el Fondo Mariel Franco de las Secretarías de Diversidad y de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes. De los titulares, en las próximas horas sería formalizada por el fiscal Rodrigo Morosoli la dirigente del Partido Nacional, Romina Celeste, que participó con su lista en las últimas elecciones de jóvenes. Sería por atentado tras agredir a una funcionaria de la Intendencia de Montevideo durante la presencia de Lula da Silva. El fiscal Rodrigo Morosoli pedirá la formalización de Romina Celeste por un delito de atentado. La imputación es por el escupitajo a una funcionaria de la Intendencia de Montevideo que estaba cumpliendo su trabajo el miércoles durante la presencia de Lula da Silva en la Intendencia de Montevideo. En primera instancia, el fiscal descartó imputar por los delitos de daño, de resistencia al arresto y de ultraje violento al pudor. De momento, Romina, que es representada por una defensora pública, descartó un acuerdo de proceso abreviado, por lo que iría a juicio. En las últimas horas, Romina fue sometida a una pericia psiquiátrica para determinar si es consciente de sus actos y si es considerada imputable. A uno de los temas de esta jornada. Desde el Partido Colorado surgen cada vez más voces de reproche al ministro de Ambiente Adrián Peña por usar durante años un título que no tenía y haber cuestionado y reclamado en su momento la renuncia del ex vicepresidente Raúl Sendic por una situación similar. Una agrupación colorada pidió que pasaran a Peña a la Comisión de Ética y desde el Frente Amplio están exigiendo su renuncia. La agrupación Libertad del Partido Colorado pidió formalmente a la Comisión de Ética de esa fuerza política que analice el caso Peña para determinar los hechos del caso y las responsabilidades disciplinarias que pudieran corresponder al ministro. En otro tramo de la carta se afirma que Peña no pudo desconocer el daño a la imagen partidaria teniendo en cuenta la dureza del actual ministro con posterioridad al descrédito efectivo de una alta figura de gobierno nacional del momento que se arrogaba una licenciatura apócrifa de la Universidad de La Habana, indica el comunicado sobre el final.
En febrero de 2016, Peña atacó a Raúl Sendic, pero al mismo tiempo su biografía parlamentaria para el periodo 2015-2020 decía que era licenciado, aunque se recibió en 2022. Los tuits de Peña se burlaban de Sendic, recordando la serie Los chifladitos de Chespirito. Ayer, después de escuchar al ministro al salir de Torre Ejecutiva y recibir el respaldo del presidente Lacalle Pou, la primera reacción fue de la ex vicecanciller Carolina H., desplazada del cargo a pedido de Peña por su desempeño en la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Duros con los de abajo, tibios con los de arriba, escribió H., y una hora después agregó: levantaron tanto la vara ética que pasan por abajo. Esta última frase fue comentada por el exministro de Ganadería Carlos Uriarte, suplantado por Fernando Matos a pedido de Peña, que escribió: la justicia tarda, pero siempre llega. Y esta mañana hubo ya varias repercusiones a nivel parlamentario y justamente en el Parlamento está nuestro compañero Mauricio Pérez. Buen mediodía para ti. Mauricio, bienvenido, adelante. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han dicho por allí? Buen mediodía, Rosina. Como tú decías, nos encontramos aquí en el Parlamento porque en la mañana de hoy sesionó la comisión permanente con un homenaje a las víctimas del Holocausto. También se analizó el tema de las venias a distintas unidades, tema del Ejército, temas de Fiscalía y también la venia al ex senador Heber da Rosa para asumir como embajador en Venezuela, que no se aprobó esto, que estos temas quedarán para el próximo lunes. Pero como tú decías, también hubo referencias a la situación del ministro de Ambiente, Adrián Peña. En este caso, el diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos, solicitó la renuncia del ministro Peña por el tema del título como licenciado en Administración de Empresas. A mí más que enojo me da tristeza. No entiendo por qué un político que pretende hacer una carrera, se dice que presidencial, necesita atribuirse un título que no tiene. O sea, tener un título y no tenerlo no da mayores argumentos o mayores pesos a las opiniones que uno tiene. En ese sentido creo que es una muy mala cosa para Peña, para el Partido Colorado y para todo el sistema político. ¿Debería renunciar? Yo creo que el Partido Colorado lo evaluará. Si fuera coherente la coalición con lo que ha sido su actitud histórica ante otros casos, debería pedirle la renuncia el presidente de la República, pero bueno, ya ha trascendido que eso no va a ser así. ¿Se va a pedir alguna explicación por parte del Frente Amplio? No lo hemos discutido. Probablemente haya alguna instancia en la cual pidamos alguna explicación, pero no hay mucho para explicar. En realidad, más allá de que el ministro dice que es un error, el ministro mintió y la explicación es clara. En su momento, cuando fue el caso Sendic, tanto Peña como otros miembros del hoy gobierno pedían la renuncia del vicepresidente. ¿Cree que hay una doble vara en ese sentido? Absolutamente hay una doble vara. Lo que hoy es el gobierno, en su momento, ante el caso Sendic, pusieron el grito en el cielo y acá ayer escuchaba al ministro Mieres minimizando absolutamente el episodio y lo mismo pasado con algunos dirigentes del Partido Colorado. Ahora, desde filas del oficialismo, en tanto, se minimizó la situación del ministro Adrián Peña, se manifestó que se trataba de un error. Esas fueron las declaraciones en la jornada de ayer del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Hace instantes también se refirió en esa forma la senadora Graciela Bianchi, quien dijo que no se puede comparar la situación de Peña con la del ex vicepresidente Raúl Sendic. Pero por el lado de Cabildo Abierto, en tanto, también se pidió tiempo para analizar la situación del ministro y el diputado Sebastián Cala aseguró que es un tema que debe resolver el Partido Colorado. Estoy hablando a modo personal, como partido no lo hemos tratado el tema y no creo tampoco que amerite tratarlo. Ya será será un tema que tiene que resolver Ciudadanos, no lo tenemos que resolver nosotros. De la misma forma que con otros cargos de Ciudadanos, lo resolvió Ciudadanos, lo tendrán que resolver ellos y el Partido Colorado, nosotros no nos vamos a involucrar en eso. ¿Afecta a la coalición? Porque hay una alianza de partidos. Bueno, todo afecta. Todo es causa y efecto. Algo que haga Cabildo Abierto también le va a afectar a la coalición, algo que haga el Partido Nacional también, y algo que haga el Partido Colorado, cualquiera de los partidos que integran la coalición nos va a afectar.
en referencia a la situación del ministro Peñas, que como veíamos anteriormente recibió el respaldo del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. El próximo lunes se reunirá la bancada del sector Ciudadanos para recibir las explicaciones de Peñas sobre la situación y definir qué medidas se podrán adoptar en este caso. De momento hay respaldo del sector al ministro de Ambiente. Así que volvemos con ustedes, estaremos ampliando la edición central de MBD Noticias. Muchas gracias, Mauricio. Les contamos otro tema: las ollas populares dejaron de recibir huevo y harina. Así lo informó hoy Pedro Rodríguez, que es integrante de la Coordinadora Popular y Solidaria que las nuclea. Rodríguez dijo que desde hace 2 semanas no se reciben más estos alimentos y agregó que no se dio ninguna explicación por parte del MIDES ni tampoco por parte de Uruguay Adelante. Ya hace por lo menos 2 semanas que no estamos recibiendo ni huevo ni harina. No se está recibiendo eso. O sea, no hay ninguna explicación, no hay nada en concreto, no se dio ninguna explicación, no se dio absolutamente nada. Simplemente cuando empezaron a entregar los insumos en estas semanas, la harina y los huevos no estaban. Preguntaron a las personas que llegaban, que traían las cosas, a ver qué era lo que pasaba, pero nadie pudo dar ninguna respuesta porque no saben, ¿no? No sabemos si es una medida del MIDES o es una medida de Uruguay Adelante. No sabemos cuál es el que tomó la resolución. Obviamente la responsabilidad siempre que recae en el MIDES, ¿no? Pero bueno, el que distribuye todo es Uruguay Adelante, por lo tanto algún tipo de responsabilidad puede tener. Los merenderos necesitan harina y huevo para poder cocinar, ¿no? Fundamentalmente, que son la gran mayoría. O sea, ya en el último relevamiento que nosotros habíamos hecho, la cantidad de merenderos había aumentado tanto en cantidad como en porción. Entonces eso es muy importante para poder sostener las ollas, ¿no? Y además el tema de las ollas y de la demanda sigue exactamente igual. Yo anoche estuve en el 1 de mayo y allí enfrente a la plaza, en la plaza funciona la olla 1 de mayo, que pertenece a la Red al Sur, que pertenece a la Coordinadora Popular y Solidaria, y bueno, estaban sirviendo comida anoche. 8 menos 10 más o menos estaban sirviendo la comida, había más de 60 personas allí, ¿no? Eso no quiere decir que sean 60 porciones, son muchas más, ¿no? La visita de Lula va a ser la más importante de la administración de Luis Lacalle Pou, pese a que significó la muerte del TLC con China. Esto lo dijo el analista internacional Álvaro Padrón este jueves en la edición central de MBD Noticias. Yo te diría que es la visita más importante de este periodo de gobierno, seguramente la visita más importante hasta que termine este gobierno, por las implicancias que tiene. Recién ustedes repasaban, hay un capítulo de política interna, de impacto en la política interna. No voy a opinar sobre eso, dejo que lo hagan los politólogos, porque efectivamente tiene una intervención en sacarse una foto con Lula, es un asunto importante a los efectos de cualquier tipo de imagen que se quiera dar a la opinión pública nacional e internacional. O sea, entonces, hay un simbolismo. Y por eso hay un debate sobre ese asunto y yo diría que ese es un impacto, pero no tengo duda que el impacto más fuerte es en relación a la política exterior uruguaya. Ayer murió el TLC Uruguay-China. ¿Sí? Sí, no cabe duda. Era algo que algunos creíamos siempre inviable desde el comienzo, pero ayer esa definición la hace el propio gobierno. Porque en realidad el gobierno termina encontrando una especie de salvavidas para algo que le costaba mucho sostener y sale por una puerta relativamente cómoda. Y sobre la visita de Lula y la polémica desatada en el Frente Amplio ante las críticas del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, consultamos a la presidenta de la departamental, Graciela Villar, quien adelantó que la fuerza política ya está trabajando a nivel departamental en el programa que va a proponer para las elecciones 2025, aunque todavía sin hablar de candidaturas. En realidad no fue para los militantes. Lula habló en la explanada de la Intendencia para la ciudad de Montevideo, para los ciudadanos y ciudadanas. La agenda que en la mesa política la habíamos estado viendo el día lunes, había una iniciativa por parte de Fernando Pereira, como presidente del Frente Amplio, de la posibilidad de un acto más abierto, más popular. Keita Maratí, que es quien define las relaciones internacionales, había dicho que no era conveniente, pero sí que estaba esta posibilidad y bueno, la posibilidad hizo que nos volcáramos y que le pudiéramos decir a Lula, estamos acá y te respaldamos. A su vez, Villar señaló que ante la posible candidatura de Carolina Cose a la presidencia, la departamental del Frente Amplio no maneja nombres de fórmulas, pero está trabajando en el eje programático para las elecciones de 2025.
Sí estamos trabajando en el programa que vamos a ofrecer a la ciudadanía para el 2025 para analizar a 35 años de los gobiernos del Frente Amplio qué salto en calidad para reenamorar a los ciudadanos y ciudadanas de este departamento tenemos que darnos. Y eso supone evaluar qué hemos hecho, qué nos hemos propuesto, qué cosas sirvieron y qué no, para poder ser realmente renovadores y no conservadores en un proceso de cambio hacia el 2025. Muchas gracias. El sociólogo y referente en materia de seguridad del Frente Amplio, Gustavo Leal, dijo en Lado B que el plan de Luis Alberto Heber para bajar los índices de homicidios denigra a la policía y agregó que con los sicarios y los narcos no se negocia. Leal dijo también que esta iniciativa demuestra que no se está confiando en la policía y que en materia de seguridad el gobierno no tiene rumbo. Yo creo que con los sicarios y los narcos no se negocia. Y este plan del ministro Heber es un plan antipolicía. Es un plan antipolicía porque no confía en la policía, que son los responsables profesionales de la seguridad, y sí confía en exdelincuentes. Nadie consultó a la policía sobre esto, nadie. Y además presentan una idea que, repito, desmoraliza a la policía, pero que luego se dice que es un plan, que sería un nuevo plan, que lo están conversando con el BID, pero lo que sabemos hoy es que el plan no está ni escrito, no está firmado con el BID, y el ministro 2 días después de esa primera declaración dice frente a la televisión que el plan, si se logra financiar, comenzará en el 2024. Su ejecución, y que además no tiene certeza de que vaya a funcionar, pero que él es open mind, mente abierta, y que por lo tanto le parece que capaz que hay que probar esto. Vamos a recibir al segundo móvil del mediodía, nuestro periodista Eduardo Delgado, que justamente está en el Ministerio del Interior para ofrecernos la versión y visión oficial de todo este tema. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen mediodía, bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Sí, estoy con Diego Sanjurjo, el coordinador justamente de toda el área de prevención policial de delito del Ministerio del Interior. Ante todo, gracias, Diego, por recibirnos. Bueno, consultar en primer término por este anuncio de este plan que junto con el MIDES anunció el ministro Luis Alberto Heber de reclutar a expresos para intentar bajar el índice de homicidios en la ciudad. Días atrás, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, dijo que desconocía este programa, pero sé que el miércoles hubo una reunión entre ambas secretarías y se actualizó el tema. ¿Cómo sigue ahora esto? Bien, este es un programa que ya hace mucho tiempo que estamos discutiendo en el marco del Ministerio del Interior, ¿no? Estas son discusiones que empezaron ya a mediados del año 2022. ¿El contexto cuál es? El contexto es que los homicidios ya desde hace por lo menos 15, 16, 17 años que vienen aumentando de manera muy importante, ¿verdad? Y no son solamente los homicidios o no son todos los homicidios, sino que son eso que llamamos ajustes de cuentas, ¿no? Que son homicidios que cometen personas que generalmente están metidas en alguna forma en otras dinámicas delictivas. Hoy por hoy, en el año 2022, por ejemplo, el 80% de todas las víctimas de homicidio tenían antecedentes o indagatorias penales. Y el 60% de todos los homicidios son lo que llamamos ajustes de cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A nosotros el quedarnos de brazos cruzados, como se hizo en gobiernos anteriores, y decir, bueno, aumenta y no podemos hacer nada porque se están matando entre ellos, la verdad que no nos sirve, no era esa la idea. Así que vimos, bueno, ¿qué se puede empezar a hacer? Y lo que vimos es que en otros países ya hace mucho tiempo que se trabaja con otras herramientas. ¿Por qué? Porque la policía no puede evitar esos homicidios. La policía no, a veces puede, pero generalmente no tiene las herramientas para evitar que dos personas que no quieren denunciar, que no quieren pedir ayuda, se maten entre sí. Es muy difícil prevenir eso para un policía. Por eso es que en otros países ya con mucho éxito y en una cantidad de ciudades de Estados Unidos, de Canadá, de América Latina incluso, se han puesto en práctica programas que lo que hacen es darle una cierta contención a esta dinámica para evitar que se siga repitiendo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, imaginemos, por ejemplo, tenemos homicidios todos los días en Montevideo por personas que a lo mejor matan a otras porque les deben 50 pesos. A veces matan a otra porque hablaron con su novia el día anterior. O matan a una persona porque camina por la cuadra, que supuestamente les pertenece a ellos. Muchos de estos homicidios, no todos, pero muchos de estos homicidios se pueden prevenir si una persona entrenada para esto se acerca, habla contigo y media entre estos conflictos.
Entonces, ¿la idea cuál es? La idea no es agarrar a ex reclusos en el sentido de personas que están presas o que acaban de salir de la cárcel. No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con buchones, ni con inteligencia, nada de esto que la oposición ha manoseado de manera muy irresponsable. Estamos hablando de personas que son líderes comunitarios, que son personas que a lo mejor trabajan en ONGs, en iglesias, trabajan en el MIDES a lo mejor, que conocen los barrios y que tienen un acercamiento muy fluido con personas que a lo mejor están de alguna forma metidas en el delito, porque en algunos casos ellos también formaron parte de ese mundo en algún momento. Es decir, son personas que quizás sí, quizás no, estuvieron en dinámicas delictivas, fueron condenadas, pasaron por el sistema y ahora hace 5 o 10 años que se dedican a evitar que otros jóvenes cometan los mismos errores que ellos. A eso se refería el ministro Heber cuando hablaba de ex reclusos, a personas que ya se dedican hoy por hoy a trabajar con estas personas para evitar que estén en el mundo del delito. ¿Qué queremos hacer nosotros? Como ya se ha hecho con tanto éxito en otros países, queremos armar un programa en el cual los capacitamos en gestión de conflictos, en mediación. ¿Para qué? Para que cuando haya un homicidio, por ejemplo, esta persona vaya, habla con la familia, habla con los indagados, habla con las personas que están de alguna forma cerca a la víctima y evite que se dé una venganza, evite que se dé una retaliación que da lugar a otro homicidio, a un tercer homicidio, a un cuarto homicidio, porque así funciona lamentablemente. Y en principio, ¿cuántas personas serían y de qué forma piensan retribuirles, Diego? Y esto va a ser un programa profesional, es decir, vamos a tener a personas que les vamos a capacitar por su experiencia, por sus capacidades y por supuesto que les vamos a dar un sueldo. Van a tener un estándar, van a tener protocolos, van a tener objetivos, van a estar lideradas y van a tener que cumplir un trabajo profesional, ¿no? Esto ya se ha probado con mucho éxito en países como Colombia, como Honduras, como Trinidad y Tobago, como Puerto Rico, en ciudades de Estados Unidos mucho más peligrosas que Montevideo, con bandas criminales mucho más potentes y mucho más crueles y mucho más jerárquicas que las que hay en Montevideo. De hecho, los técnicos del BID, que ya han implementado esto en otras ciudades de América Latina con mucho éxito, y los técnicos de Cure Violence, que es el modelo que estamos adoptando. El aplicado en Chicago al inicio, ¿no? Exacto. Ya nos han dicho que Montevideo es un caso que tiene mucho potencial, porque justamente las bandas criminales como están conformadas en nuestro país son mucho más dinámicas, son clanes familiares, son una cosa mucho más fácil de manejar para este tipo de profesionales que lo que a lo mejor se pueden encontrar en Honduras, en México, donde el programa también ha tenido mucho éxito. Entonces tiene un potencial enorme esto. ¿Y por qué entonces un programa con estos antecedentes positivos en el exterior, pensás que genera tanto resistencias, no solo en la oposición, porque también ha habido críticas muy duras dentro de la propia coalición de gobierno? Es verdad, o sea, generalmente esto ya nos lo avisaron en su momento los técnicos que han implementado esto, ¿no? Generalmente tiene algún rechazo, sobre todo en la derecha, en una parte del espectro político más de derecha, por el hecho de contratar a personas que en algún momento estuvieron involucradas con el delito, ¿no? De vuelta, estamos hablando de líderes comunitarios, personas que ya demostraron que les gusta trabajar con esto, que tienen esta vocación de salvar a otras personas de cometer los mismos errores que ellos. ¿Por qué nos critican desde la oposición? Por la misma razón que nos critican todos. Es decir, yo desde que este gobierno asumió nunca he visto una medida, nunca en ningún área en la que no se nos critique, ¿no? Y creo que lo que nos da más pena, o a mí por lo menos me da mucha pena y mucha tristeza, es ver cómo personas, sociólogos, nos critican, como Gustavo Leal, que no solamente seguramente en el fondo estén a favor de propuestas como estas, sino que además hace 3 años eran quienes dirigían este ministerio y quienes nos dejaron este problema. Porque no hay que olvidar que el Frente Amplio, durante su gestión y durante la gestión de Leal, los homicidios aumentaron un 105%, las rapiñas aumentaron un 300%. Entonces, cuando yo escucho ayer, por ejemplo, en TV Ciudad, justamente en el lado B, a Gustavo Leal diciendo que el ministro tiene que renunciar porque por primera vez en su gestión le aumentan los homicidios un 20% y a él le aumentaron un 105%, la verdad que cuesta contenerse y no tener rabia, ¿no? Pero en todo caso, no importa. Queremos llevar a cabo este programa, y nos gustaría también tener el apoyo de los demás partidos políticos. Y por eso se lo vamos a plantear. Es decir, esto es parte de esa estrategia preventiva e integral que plantea Heber y que es parte de ese proceso interpartidario. Entonces ahora, a mediados de febrero, le vamos a hacer una cantidad de propuestas a los partidos políticos en base parcialmente a lo que ellos nos sugirieron, y a ver cómo seguimos desde ahí, ¿no? La idea que tenemos es que a mitad de año podamos tener una política de Estado y que esto se empiece a implementar en el segundo semestre de este año. Diego Sanjurjo, muchas gracias por estos minutos, es muy amable. Muchas gracias.
Rosina, aquí desde el Ministerio del Interior, justamente con el coordinador del fortalecimiento de las políticas de prevención policial de delito. Nos despedimos y volvemos a estudio. Muchas gracias, Eduardo. Nosotros hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. De MBD Noticias, continuamos con la información con 26 grados a esta hora aquí en Montevideo y les contamos que son 5 los proyectos beneficiados con el Fondo Mariel de propuestas interseccionales de la Intendencia de Montevideo para ser desarrollados en 2023. Este fondo es impulsado desde las Secretarías de Diversidad y de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes de la comuna. En su tercera edición fueron seleccionados para ser financiados los siguientes proyectos: Educando en Diversidad, generando acceso y espacios seguros, del colectivo Trans Voice Uruguay, que tiene por objetivo generar espacios libres de discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+. Olelé, un canto ancestral del colectivo Olelé que busca generar propuestas integrales de aprendizaje en el sistema educativo formal que aporten al reconocimiento y valorización de la ancestralidad africana e indígena. Sujeto Migrante TV, edición Comidas Latino-Caribeñas del colectivo Sujeto Migrante TV. Su propósito es visibilizar los aportes culturales que hacen personas afrodescendientes, indígenas y migrantes que provienen de países latinoamericanos no vecinos. Proyecto de interacción étnico-racial Laroa del colectivo Piel pretende brindar herramientas para identificar, denunciar y no reproducir las estructuras de racismo normalizado que operan en las diversas escalas de poder. Yo no soy el varón que le sirve al tango de Coopere SOS. Propone acciones participativas sobre la corporalidad tanguera y la masculinidad hegemónica para aportar a la deconstrucción de discursos de género y étnico-racial y construir discursos y prácticas contrahegemónicas a través de la expresión artística. Y este fondo homenajea con su nombre a la activista social afrobrasileña Marielle Franco, asesinada el 14 de enero del 2018 en Río de Janeiro, e integra además un proceso innovador de políticas públicas departamentales mediante el estímulo al trabajo conjunto entre colectivos. El proyecto Museo Afroviviente, Hermosa Intervención, fue uno de los ganadores de la edición anterior. Este museo, que es una experiencia sensorial, un recorrido por la vida de 13 mujeres afro del Uruguay y de las Américas, mujeres que han sido referentes nuestras por diferentes motivos. Están las que han luchado como lanceras al frente de un campo de batalla, las que han logrado que se transformen leyes, las que han movilizado a sus propias comunidades en lugares capaz más pequeños y llegando con acciones desde el barrio y desde lugares más chicos. Y bueno, y tenemos la oportunidad de homenajear, de mostrar quiénes son, de visibilizarlas, de poner sus nombres en un museo que tiene una maestra de ceremonia, en un recorrido guiado en silencio que busca que el arte afro sea respetado. El museo es una experiencia itinerante y fue expuesto en diferentes lugares de Montevideo, incluyendo la periferia de la ciudad, donde se encuentra la mayor cantidad de población afrodescendiente, en Melo y Pando. Prevén continuar mostrando el proyecto en otras partes durante 2023. Vamos a estar en las ciudades de Maldonado y en las ciudades de Rocha y nuevamente en Montevideo. Que bueno, para nosotros poder seguir saliendo de la capital y seguir llevando al interior del país nuestra propuesta, que a su vez va mutando, porque nosotras vamos mutando, el proyecto va mutando, la colectiva va creciendo y vamos cada vez pudiendo presentar y proponer cosas más poderosas. Bueno, esos son los proyectos nacionales de este 2023. A esto se suma que en 2023 y 2024 el Museo Viviente Hermosa Intervención tendrá presencia internacional. Será en el Museo Casa de la Cultura del Mundo en Berlín. La propuesta la lleva adelante un colectivo de unas 20 personas integrado por mujeres y disidencias negras. Intercambios de piedras y bombas lacrimógenas se registraron el jueves en el centro de Lima, donde una marcha pacífica derivó en enfrentamientos con la policía. La jornada también estuvo marcada por la escasez de combustible y algunos alimentos en regiones empobrecidas tras 6 semanas de bloqueos viales.
En varios puntos del casco histórico de Lima, manifestantes encapuchados munidos de piedras y explosivos se enfrentaron a la policía antimotines, que respondió con bombas lacrimógenas y perdigones, mientras en la Plaza 2 de Mayo centenares de personas se concentraron de manera pacífica. Horas antes, familiares de víctimas en las protestas contra la presidenta Dina Boluarte exigieron justicia y la responsabilizaron de los 57 muertos en 50 días. Los bloqueos de carreteras provocaron escasez de combustible y alimentos, además de un fuerte aumento de precios en productos básicos, lo que está afectando a las poblaciones más vulnerables. Por este motivo, el jefe de gabinete Alberto Otárola anunció un puente aéreo en la región amazónica de Madre de Dios, 1.400 kilómetros sureste de Lima, que permitirá llevar 5 toneladas de alimentos para paliar el desabastecimiento. Este jueves, las autoridades de transporte contabilizaron 88 piquetes en carreteras de 8 de las 25 regiones del país, causando la falta de productos básicos y gas licuado de petróleo, principal combustible para vehículos y uso doméstico en Cusco, Arequipa, Tacna y Puno, las más pobres, olvidadas y discriminadas del país, donde la mayoría de la población es indígena. Nos vamos, los esperamos en nuestra edición central a las 19 horas. Que pasen muy bien.